cuando yo digo más o menos qué consiste, qué elementos tiene, cómo lo evalúo, de qué partes consta. Es un trabajo informativo, no es solamente informativo, es una reflexión sociológica, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Voy a pasar a la pregunta 3. Estos párrafos constituyen introducción, la introducción que presenta. ¿Qué presenta? Un título o subtítulo, una tesis, tiene una dedicatoria, ¿sí? Patricia, ¿o quién habló? ¿Qué elementos tiene? ¿Tiene título? Esos párrafos son una introducción que presenta un título o subtítulo. Sí. ¿Tiene una tesis? Sí. Ya veamos. Los avatares del tiempo histórico. Ese es su título. ¿Ya? ¿Cuál es la función? ¿Cómo podemos entender el mestizaje desde nuestra realidad latinoamericana? Es la tesis. ¿Tiene dedicatoria? No. ¿Hay una contextualización geográfica? Un poco sí, porque si se dan cuenta sabemos que estamos hablando de México y de Bolivia. Estamos hablando del mestizaje relacionado con México y Bolivia y otros países parecidos. Seguramente puede servir esta tesis, pero hay una contextualización. También temporal. ¿Por qué hay temporal? Hablamos de José María de Arguedas, José María Arguedas y su obra publicada por enésima vez, pero en 1997. El texto, hecho en 2009, ¿ya? Se refiere a hacer una propuesta homogeneizadora de la realidad. No hicieron, sino hacen, ¿no? Los conceptos del mestizaje. Entonces tengo título, tengo tesis, tengo una contextualización geográfica y temporal, tengo una secuencia, en esta introducción tengo la secuencia de contenidos de lo que va a venir después. Hasta aquí, hasta la parte que les he presentado, no. ¿Están los agradecimientos del autor? No. El autor de El zorro de arriba y el zorro de abajo es el autor de El zorro de arriba, el zorro de Argueda. abajo. ¿Perdón? José María Arguedas. José María Arguedas. Fíjense, Antonio veía funcionar tanto el mestizaje como la transculturación en José María de Arguedas, particularmente en el zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Ya? Entonces, Arguedas escribe El zorro de arriba y el zorro de abajo, la dolorosa novela póstuma de es decir, de Arguedas. Quien veía funcionar, ¿verdad? Concluye en los universos narrativos de Arguedas. ¿Quién escribe los universos narrativos de Arguedas? Antonio Cornejo Polar. Arguedas escribe El zorro de arriba y el de abajo. Polar escribe los universos narrativos de Arguedas. Es decir, Polar habla de Arguedas. Quizás por esta parte es que uno de ustedes ha pensado que podría ser sobre literatura, ¿no? Creo que no es la idea principal. La idea principal, la parte de tesis, es la parte sociológica. Volvemos aquí. Entonces, el autor del zorro de arriba, el zorro de abajo, es, como ha dicho muy bien usted, José María Arguedas. ¿Ya?
El autor de Rescoldos del pasado, conflictos culturales en sociedades postcoloniales, es, fíjense aquí, Rescoldos del pasado, conflictos culturales en sociedades postcoloniales, de Javier Sánchez. ¿Ya? Entonces, el autor de este libro, el autor de este texto es Javier Sanginés. Rescoldos del pasado es Javier Sanginés. El autor de los universos narrativos de José María de Arquedas es Antonio Cornejo. Antonio Cornejo. perfecto. A ver, vamos a pasar el antecedente que tiene el texto para el pronombre lo en la palabra conflictuarlo. Si ustedes se encuentran antes, me dicen dónde está. Es en el primer párrafo, dicen, Ya, después de los Bajo guiones. cuarta línea, licenciado. conflictuarlo, esta. Muy bien. Entonces, este es el pronombre. Tengo conflictuar, tengo el pronombre lo. ¿Cuál es el antecedente de lo? ¿Qué estamos? Se da hoy la necesidad de conflictuarlo con la movediza sintaxis de las migraciones que han tenido lugar más o menos recientemente, ahondando el proceso de multiculturas fragmentarias. Licenciada, yo ahí medio, bueno, lo que yo comprendí se refiere al mestizaje y la propuesta fija y homogeneizadora. ¿Qué puso como, qué es lo que estamos conflictuando? Ya, está bien. El mestizaje, más allá de la representación elitista del mestizaje, de su modulación del poder, ta, 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 se da hoy la necesidad de conflictuarlo con la movediza sintaxis de las migraciones. Entonces, ¿qué vamos a conflictuar? El poder Mestizaje. con el mestizaje. El mestizaje. Conflictuar. ¿Qué es el mestizaje? Conflictuarlo. La necesidad de conflictuar, de ver qué conflicto hay en definir de una manera u otra mestizajes. ¿Ya? Porque hay un montón de posibilidades. Señale el antecedente en el texto de la palabra este. ¿Cuál es el antecedente de este? La dolorosa novela póstuma de este. Entonces es Se importante refiere un texto. Muy bien, se refiere. a José María Arguedas. Sí, perfecto. Este, además, vemos que está inmediatamente atrás, ¿no? Es el nombre, ¿no? Si se refiriera a Antonio Cornejo Polar, tendría que decir de aquel, ¿no? La dolorosa novela póstuma de aquel, tendríamos que imaginar que está hablando de Cornejo. Pero cuando dice de este, que está más cerquita, entonces este pronombre se refiere a Arguedas, aparte de que sabemos que Arguedas hace novelas. Eh, de la siguiente lista, escoja las palabras que están en sentido figurado en el texto. Me van a decir alguna que ustedes vean y luego vemos la propuesta de todas las que a mí me parece que podían que estar en un sentido Licenciada, yo creo que sería prisma. prisma. Ok.
Aquí tienen ustedes lo que les propongo. Estoy un poco preocupada por el tiempo. Tenemos como 10 o 15 minutos más. Entonces sería prisma, obviamente. No sé si han pensado sintaxis, porque el sentido de sintaxis es gramatical. Y cuando hablamos de sintaxis, el sentido figurado es la combinación de elementos, ¿ya? Entonces, rescoldo se refiere al fuego, pero aquí rescoldo es lo que queda, ¿no? Lo que queda de algo que ha- ha ardido, que también es otra palabra. Sentido figurado periférico, ¿no? La periferia, lo que está rodeando algo, pero cuando hablamos de sociedades periféricas, es decir, que en nuestros conceptos puede que estén alrededor, fuera o expulsadas estas sociedades del núcleo, ¿no? Fragmentarias, es otro término también, que fragmentos son pedazos, ¿no? Y están tomados como es para mostrar la poca cohesión de la temática. El otro punto es rectilínea. Rectilínea es una realidad geométrica, ¿no? Pero cuando decimos rectilínea, es decir, que va de un extremo a otro por la vía más corta, más breve. ¿Ya? Y avatares, ustedes saben mucho más de esto que yo. ¿Qué son los avatares? Para ustedes. ¿Ya, chicos? Ese es un término que yo oigo mucho de los jóvenes. Son, son las diferentes manifestaciones que puede tener un ser, ¿no? En este caso, pues entonces está refiriéndose a la sociedad, a la forma. ¿Cuáles son las aseveraciones correctas? Para el autor, solo en México y Bolivia hay mestizaje, ¿sí o no? No, No, solo está haciendo referencia. Muy bien. ¿Los migrantes modernos en todo el mundo llevan su pasado a cuestas? ¿Qué piensan? No habla sobre eso, creo. No ¿Perdón? se refiere solo a los modernos. O sea, que si llevan su pasado a cuestas. O sea, lo que tienen que fijarse ustedes es que nos dice, a ver, para el autor solo de México y Bolivia el mestizaje, no. Los migrantes modernos en todo el mundo llevan su pasado a cuestas, no, no en todo el mundo, ¿ya? No nos habla de todo el mundo. Puede que sí, pero está refiriéndose a últimamente y en esta región. El migrante de la novela comentada en este texto tiene siempre presente su origen. Sí, ¿ya? Sí, y va llevando este su origen a todas las nuevas formas de vida que va a ir enfrentando. El migrante de la novela comentada reconstruye los elementos de su cultura en su nueva morada, digamos. Sí, estamos viendo, por ejemplo, las personas que vienen de Occidente, los nativos de Occidente, podemos y tratamos de recuperar, de retomar y por ahí ya está el carnaval, la forma de hacer el carnaval, de hacer baile de, no sé, del Señor del Gran Poder, qué sé yo, o los que se van a Estados Unidos, que llevan a los, ¿cómo se llaman estos bailarines tan famosos? Bueno, estoy pensando en el carnaval, pero no es solamente el carnaval. Hay diferentes ritos que se van llevando a diferentes lugares. Incluso
la forma de celebrar los cumpleaños, de festejar los días feriados, de qué hacer los domingos, etc. El migrante de la novela comentada está en conflicto con la modernidad de su nueva forma de vida. Podríamos tratar de buscar moderno, periférico. El migrante de la novela de Arguedas nunca deja de serlo del todo. Siempre es un migrante. Nunca se integra totalmente, aunque se instale definitivamente en un nuevo espacio y lo modifique a su imagen y semejanza, porque siempre tiene detrás su experiencia fundante, que es lo que ha sido antes, que no es la de su pasado inmediato, sino un rescoldo del pasado que lo obliga a ver la realidad desde un prisma diferente, en conflicto con la mirada prospectiva, rectilínea de la modernidad. O sea, está el migrante moderno en conflicto con lo nuevo, con lo que tiene que vivir en el nuevo lugar en el que ha decidido instalarse. ¿Ya? Entonces se encuentran todas las concepciones, la migración moderna yuxtapone culturas diversas, ¿no? Y esto también podemos ver, qué sé yo, la gente se va a España y lleva pues sus costumbres, sus formas sus comidas, la harina de yuca para hacer cuñapés, todo lo que y que no es solamente el pasado inmediato individual, sino el grupo del que es extraído y que lo ha alimentado con todas sus formas de vivir. A ver, para el autor, la representación elitista del mestizaje es una modulación discursiva desde el poder porque, o sea, es una representación elitista del mestizaje desde el discurso del poder de los que tienen el poder. Porque es la representación real de los hechos, porque es una presentación del concepto para acomodarlo a la visión del poder, porque el mestizaje es instrumentalizado en el discurso de los políticos. El mestizaje debe ser un concepto invariable, es la representación que todos tienen del mestizaje. ¿Cuál de estas afirmaciones, cuáles, les parecen verdaderas? ¿Cuáles Las de tres estas? centrales serían, licenciada, las tres centrales creo que En una presentación, nosotros acomodarlo a la visión de poder, instrumentalización en discursos políticos. Hay una contradicción. ¿Quién me está hablando? Alejandra, licenciada. Alejandra. Alejandra Torres, sí. Alejandra. Ok. Alejandra, fíjense Sí, que licenciada. está muy bien. Estoy de acuerdo en que es una presentación acomodada a la visión de poder. El mensaje está instrumentalizado, o sea, sirve para los discursos políticos, pero esto, si es una presentación acomodada, si está instrumentalizada, sería una contradicción pensar que es un concepto invariable, tiene que ser variable, puesto que va a ser instrumentalizado y acomodado. ¿Se ve? Así es. Sí, sí. Entonces, estos dos sí son verdaderos y los demás Ok, creo que no. ¿Ya? Bien. muy Explique la diferencia que hace el autor en el último párrafo entre pasado y pasado inmediato. Esto ya me imagino que me van a hacer un pequeño textito, pero básicamente está el pasado cultural, el lugar donde yo vengo y vienen mis padres, abuelos, mis ancestros, y el pasado inmediato que es, bueno, yo hace 5 años estaba en Cochabamba y ahora estoy en Santa Cruz, ¿no? Pero yo podría ser, no sé,
de, 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 de Santa Cruz y haber vivido, no sé, haber vivido toda mi vida en Cochabamba. Entonces ese sería mi pasado inmediato, pero el pasado mío estaría formando parte de lo que es Santa Cruz. ¿Ya? Haga un párrafo pequeño con una cita textual para hacerla debe utilizar cualquier parte del texto, eso lo voy a revisar yo. Ponga las referencias bibliográficas de su cita textual tal y como irían en nota al pie de página. ¿Ya? Aquí les muestro el extracto, pero no es una nota al pie de página. ¿Ya? Eh, a partir de aquí, ustedes, según cómo harán la cita, no lo sé, pero yo espero que hacen la cita refiriéndose a cualquier aspecto de estos tres párrafos. Si es textual, la ponen entre comillas. Por ejemplo, más allá de la representación elitista del mestizaje, de su moderación exclusiva desde el poder, se da hoy la necesidad de conflictuarlo con la sintaxis de las migraciones. De aquí a aquí, pongo entre comillas y pongo, dice San Ginés en Rescoldos del Pasado, ¿no? Y digo, dice San Ginés y abro paréntesis 2009, ¿ya? Para marcar el autor y cuándo sale su obra. Esto para hacer mi cita textual. Hago una cita reformulada si digo con mis propias palabras lo mismo que dice San Ginés. Por ejemplo, San Ginés considera que los migrantes de las zonas andinas, tanto en Perú como en Bolivia, nunca dejan de serlo, aunque se instalen en la costa y en Ushuaia, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo textualmente lo que dice San Ginés, pero estoy diciendo, repitiendo el pensamiento de San Ginés con mis propias palabras. Entonces es una cita reformulada e igual pongo San Ginés, paréntesis 2009 o San Ginés, 2009. ¿Ya? Esto para hacer la cita. Y si hago la nota al pie de página, pongo, no sé qué es lo que pueden poner, digamos. Mestizaje como transculturación en José María de Arguedas. Y hay alguna cita y digo, comentado por, qué sé yo, Cornejo, que ha sido citado por San Ginés en su libro. ¿Ya? Bueno, no sé. Sorpréndame, voy a ver qué es lo que han hecho en este caso. Pero las referencias bibliográficas de sus citas textuales tienen que tener autor, obra y año en el que la obra se publica. ¿Ya? Estas son las informaciones indispensables. Si ustedes no están manejando un libro, sino la información a través de digital, en un documento encontrado por internet, igual tienen la página, ¿no?, de internet que le va a permitir identificar el texto del cual han sacado la cita. ¿Ya? En este caso no, porque les puse exactamente el libro. No sé si tienen preguntas. Eso es. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Que se familiaricen con la intención del autor, con los tipos textuales, con las partes en que consta un libro,
o un texto, perdón, y lo que me importa mucho es la comprensión. La comprensión es indispensable y una de las herramientas de comprensión es entender, por ejemplo, las palabras. ¿Qué significan? Cuándo están en sentido figurado, cuándo están trabajando en sentido textual. Otro elemento es la cohesión del texto. Cuando yo sé que este pronombre, ¿ya? A conflictuarlo, este pronombre se refiere a, ¿ya? Eh, este pronombre se refiere a José María de Arguedas. Ese tipo de enlaces que yo hago me ayudan a que comprenda yo perfectamente el texto. Perdón, está en el chat. Ah, ah, no hay audio, no puse audio. Ah, es de antes, ¿no? Ah, ya. Es mucho tiempo sin hacer el Zoom. eh, me... Igual, creo que está. Si no tienen preguntas, pueden ir a almorzar. Me encanta que hayan podido entrar. Van a tener la nota eh, este, entre hoy y mañana. Les voy a mandar la nota a sus correos. ¿No? ¿No tienen preguntas? ¿Tienen nada? Entonces, sin más, nos despedimos y voy a dejar de compartir. Gracias por poner las fotos. Algún día me acordaré de los nombres y las caras, pero bueno, son demasiados. Gracias por su participación. Recording stopped. Nos me olvidé que estaban grabando. Eh, nos vemos la siguiente clase. Si tienen alguna duda, es el momento ahorita de aprovechar los minutos que nos quedan para... Licenciada, perdón, es que la parte que Alejandro. más me costó fue la diferencia, sí, Alejandra, la diferencia entre el pasado y el pasado inmediato fue lo que más me hizo pensar. Eh, Me costó mucho responder esa pregunta porque no podía identificar cuál es el diferenciador. Ya, es un poquito el ejemplo que les acabo de dar. A mí, mi pasado inmediato podía ser haber vivido en Cochabamba y de venirme a Santa Cruz, ¿no? Eh, o cualquier amigo de ustedes que se ha ido, qué sé yo, por ejemplo, a España, tenemos muchos amigos que van a Estados Unidos como migrantes, ¿no? Entonces, su pasado inmediato estaría en Bolivia, en cualquier región de Bolivia, ¿ya? Pero el pasado no es solamente eh, la crisis económica, la pandemia, sino es todo lo que es ser boliviano, el tipo de formas de vida que tenemos, de celebraciones, etcétera, ¿no? De, de, de formas de trabajar, de comer, de vivir, de tener nuestro, a ver, para ponerle un ejemplo, no sé si ustedes celebran Todos Santos. Sí, le dicen. Sí, por lo menos algunos van al cementerio, llevan florcitas, ¿no? Y aquí llevan a parientes muy cercanos, ¿cierto? Y si estuvieran en Estados Unidos, todo eso, el hecho mismo de celebrar
ya formaría parte del pasado, cosas que se debe hacer, que se hace dentro de mi cultura, pero que en un nuevo lugar ya no es, ya no forma parte no de mi pasado reciente, pero sí siempre va a formar parte de mi pasado. No sé Ok, si les muchas sirve. gracias. Sí, correcto, sí, 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 y entendí, entendí. Muchas Qué bien. gracias. Gracias por preguntar, gracias por entrar, chicos. Ah, ¿nada más? Bueno, como no me gusta que me corten, me despido. ¿Ya? Terminamos entonces la reunión. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego.